Bienvenidos a Seguro de Paro, el podcast de análisis político y social de la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo andás, Agustín Zavala? ¿Cómo andás, Pintado? Otra vez de vuelta acá en Capurro. Un nuevo episodio de Seguro de Paro 2021. Es verdad, volvemos ya entrada definitivamente esta segunda temporada que vale la pena decir con introducción musical nueva. Este nuevo año nos trajo una intro bastante interesante. Una música que tiene un power, como dirían. La verdad que nos gusta, nos hace empezar con fuerza y con ganas. Un abrazo a Felipe Sánchez, nuestro creador artístico musical. Perfecto, un abrazo para él y bueno, los que puedan, escúchenlo, síganlo en redes y bueno, muchas gracias a él por esta colaboración. Las regalías van para él. Ahí va. Un programa del día de hoy que nos lleva a hablar de el partido político quizás más emblemático, más importante. Diría Sanguinetti el que construyó las bases del Estado moderno del Uruguay. Sí, efectivamente vamos a hablar del Partido Colorado, que obviamente tiene mucho que ver con la construcción del Uruguay moderno, en todo el siglo XX sobre todo. Pero que bueno, que desde hace ya un buen tiempo que atraviesa un proceso de transformación o de... Sí, algunos dirían de lenta desaparición o de desarraigo con su electorado más tradicional, la desaparición de su electorado, o sea, puede ser también de que eso sea una de las respuestas al estancamiento o al debilitamiento de la fuerza política del Partido Colorado, que comenzó en el siglo XX, como decías, con el forjador de lo que hoy llamamos el Estado moderno, ¿no? Claro, obviamente la historia del Partido Colorado también abarca al siglo XIX de forma importante, pero desde el vallismo en adelante, principios del siglo XX, es cuando se construye ese nuevo Estado vallista y que le da identidad sobre todo a gran parte al sistema político. Exacto. De ahí en más. Se podría decir que construyó la base de lo que fue después en la década del 50, previo a los años tormentosos que vendrían a ser ya en el final de la década del 50 y comienzo de los 60, 70, que era esa idea del Uruguay, de que como el Uruguay no hay, ¿no? De ese Uruguay de la Ciudad de América, del Uruguay campeón del mundo, donde mirábamos más hacia el océano y no tanto para adentro. Más hacia Europa que hacia América. Exactamente. La conformación de la ciudad también una ciudad que Montevideo principalmente, que es muy parecida, siempre imitando a París, con arquitectura, o sea, era un país que se miraba a Europa. Y el Partido Colorado es una parte importante de esa construcción. Obviamente que en este episodio vamos a terminar hablando de cuál es el peso real del Partido Colorado hoy y qué puede llegar a pasar en 2024. Pero es interesante mencionar o reflexionar sobre, bueno, cuándo efectivamente empezó la decadencia de ese Partido Colorado, que, bueno, fue uno de los... tuvo un protagonismo particular en la dictadura. Obviamente cuando se da el golpe de Estado había un gobierno colorado, cuando vuelve la democracia hubo otro gobierno colorado, y el Partido Colorado increíblemente pareció surfear ese quiebre institucional y esa responsabilidad que tenía, que de alguna forma, sobre todo con la figura de Sanguinetti como una de sus habilidades primordiales, pudo eludir la responsabilidad que efectivamente había tenido el partido en la dictadura. Es justamente Sanguinetti una pieza clave para entender ese periodo de última decadencia, si se quiere, en cuanto a los posicionamientos que fue tomando el partido. Sí. Uno podría marcar el comienzo del lento proceso que viene viviendo el Partido Colorado justamente en las entradas al gobierno de facto. Ya en la década del 70 ahí se empieza, hay algunos analistas, el propio César Aguiar en una de estas entrevistas que se le hizo en 2004. En 2004. ¿No? César Aguiar, sociólogo, director ya fallecido, director de Equipos Mori en aquel momento. Que él decía, bueno, de que la debacle o la lenta desaparición del Partido Colorado había comenzado ya en los años 60
que tiene quizás un poco que ver, ¿por qué no?, con un proceso que vivió la izquierda en Uruguay, que es de unificación y la aparición del Frente Amplio, con el movimiento sindical también bastante más unificado, que eso pudo haber llevado a un cambio en el electorado urbano en Uruguay, que dejó de estar quizás más identificado con el Partido Colorado y pasó a identificarse con otras fuerzas políticas. Claro, quizá la prosperidad o la cierta prosperidad que había tenido Uruguay en mediados del siglo XX y que había sido un bastión también para el Partido Colorado, queda atrás, ¿no? Empiezan situaciones económicas mucho más acuciantes, y bueno, eso hace tambalear un poco el sistema político uruguayo, junto con nuevos movimientos de izquierda que tenían que ver con procesos más a nivel regional, claro, o mundial, obviamente, que también hicieron que ese electorado o esa base social de alguna manera progresista o de alguna manera no tan tirada hacia la derecha se comenzara a ir del Partido Colorado, dejando ya un núcleo mucho más conservador, un Partido, claro, Colorado ya de un perfil claramente de derecha. Y podemos mencionar el gobierno de Pacheco Areco, sin ir más lejos. Uno podría decir de que las estructuras sociales que sostienen a la población electoral es mucho más cambiante en las ciudades que en las regiones rurales. Eso puede llevar también a decir que el Partido Nacional haya mantenido un poco más su tradición y su arraigo electoral que el Partido Colorado, donde las ciudades y los lugares urbanos, como son mucho más cambiantes, también cambian sus identidades. Y entonces se da ese paulatino descenso del Partido Colorado con una contracara que es un poco el paulatino ascenso de la izquierda en otros lugares. No en vano, la primera victoria del Frente Amplio es en Montevideo. Exacto. O sea, la izquierda o el progresismo le terminaba de ganar. Donde el Partido Colorado era muy fuerte. Claro, el último bastión o el primer principal bastión del Partido Colorado, que siempre había sido Montevideo. Y bueno, es un poco el cambio quizás más simbólico de los espacios que el Partido Colorado empezaba a ceder definitivamente, y que por más que quedaban un par de gobiernos nacionales más para el Partido Colorado, ya había algunos sectores o algunas victorias claras del Partido Colorado que ya no lo estaban acompañando. Pero hablabas de la figura de Sanguinetti, ¿no? O sea, una figura que se repite a lo largo de la historia política reciente del Uruguay, siempre con un papel protagonista, por lo menos desde el 60 hasta acá. Y Sanguinetti es un poco la cara del Partido Colorado, bueno, desde esa fecha. Sí, y es interesante relacionándolo con esto que decíamos del Frente Amplio y esa relación casi que de péndulos, ¿no?, entre el Partido Colorado y el Frente Amplio. Sanguinetti, cuando en su primer gobierno, ya luego con el retorno a la democracia, Sanguinetti siempre tiene un discurso claro de separar lo más posible al Partido Colorado del Frente Amplio. Empieza con la idea, que es muy repetitiva, muy recurrente en él, de la cercanía del Partido Colorado con el Partido Nacional, para vencer al Frente Amplio. Identificando en el Frente Amplio, por ejemplo, al marxismo más de los años 60 o a los episodios más violentos que tuvo la guerrilla, ¿no? Claro, siempre haciendo esa analogía bastante agarrada de los pelos, pero una retórica que era muy efectiva en la población. Estamos hablando de épocas todavía en Guerra Fría, podemos decir, y Sanguinetti tenía un discurso claramente de asociar al Frente Amplio con la izquierda radical, el marxismo, el socialismo, el comunismo, la Unión Soviética. Era un discurso que en ese momento obviamente que era muy, muy redituable, a la gente le movía, le generaba cierto temor a ese electorado socialdemócrata de centro. Y bueno, lograba hacer muchas veces que se terminara quedando en el Partido Colorado, aunque no estuviera del todo conforme, antes que tomar la decisión de ir hacia un voto frente amplista. Sanguinetti eso lo hace durante toda la década del 90 y el final de los 80. Es una característica clara de sus posicionamientos políticos.
y que caracterizan a ese Partido Colorado que va a emprender esos últimos gobiernos con si bien no podemos decir que es un gobierno estrictamente de derecha o neoliberal, tiene sus puntos vinculados a la socialdemocracia o a la centro derecha, pero sí que se mostraba como un partido alejado del progresismo o de la izquierda, digamos. Era claramente un partido de centro y de centro derecha. Exacto. Después, bueno, llega ya casi que en el final de los 90, otra vez con Sanguinetti metido también, pero la figura de Jorge Valle también es muy interesante para comprender un poco la salida de la entrada a la democracia y la llegada de los años 2000, donde llega el milenio y al Partido Colorado le toca hacer gobierno de vuelta después de los 90 del herrerismo. Claro, y ese gobierno de coalición, ¿no? Donde de Jorge Valle con el apoyo del Partido Nacional, que bueno, que va a vivir la crisis del 2002, que termina realmente, por más que haya relecturas ahora que intentan, bueno, un poco engrandecer la figura de Jorge Valle. Sí, el propio Sanguinetti decía en una entrevista que el Partido Colorado hizo lo que tenía que hacer en ese momento, que fue no hacer quebrar al Uruguay, y que la gente no entendió y que eso lo llevó al peaje electoral, le llamó. Claro, en las elecciones de 2004 prácticamente el Partido Colorado tuvo una pésima votación, y bueno, ya es el punto de inicio de un Partido Colorado que abandonó desde ahí en adelante las primeras planas de la política para ser una fuerza de segundo o tercer orden. Uh-huh. Pero va a ser importante porque de alguna manera el Partido Colorado queda como cierto contrapeso o una especie de satélite entre, bueno, el Partido Nacional y el Frente Amplio, que eran los partidos que desde entonces se disputan los gobiernos, digamos. Para el votante y hasta incluso para los dirigentes, diríamos, de segundo orden para abajo, la fusión es un hecho, es un dato, ¿ya? Porque si en Montevideo hacen la fusión, si arriba hacen la fusión, si comparten gobierno, y existe un socio, el Partido Nacional, que no tiene el más mínimo interés de hacer lo que se llama una fusión por creación. El Partido Nacional no tiene el más mínimo interés en perder su identidad, su tradición, su legado, y por otro lado el Partido Colorado no le está quedando opción. ¿Ah? No. Y lo que está sucediendo es que el Partido Nacional lo está absorbiendo. Entramos a otra discusión de si el sistema político uruguayo va hacia dos bloques bien definidos, que son el Frente Amplio por un lado y los partidos tradicionales por otro, con el Partido Nacional liderando ese bloque. Y cabe preguntarse qué posición tendrá el Partido Colorado en este futuro, ¿no? Me haces acordar a una entrevista que dio en 2020, si no me equivoco, Martín Bueno, un abogado ex edil de Montevideo, Colorado, militante del Partido Colorado, que él hablaba si no me equivoco fue en Perspectiva, uh-huh. Y él decía con total convicción que se tendía, el Partido Colorado iba hacia ser absorbido por el Partido Nacional, que eso, por más que los altos dirigentes pudieran tener todavía cierta retórica de reivindicación del Partido Colorado, en la práctica y en los dirigentes de menor nivel, digamos, en cuanto a dirigentes locales o sobre todo en el interior del país, ya prácticamente ya se veían trabajando juntos, claro. Digamos. La alianza o la absorción de blancos y colorados juntos ya era como algo que de hecho se estaba dando, uh-huh. Y que a los colorados, con esta experiencia de gobierno multicolor, de gobierno de la calle Pou, les terminaba de cerrar eso de, bueno, es trabajando con el Partido Nacional la forma en la que pueden estar más cercanos a un gobierno. Y es interesante porque, bueno, es poner en palabras una de las grandes preocupaciones o de las grandes incógnitas del sistema político uruguayo, que es, bueno,
¿Tiene sentido que siga existiendo un Partido Colorado y un Partido Nacional? ¿Cuál es el lugar del Partido Colorado? ¿Tiene sentido reivindicar aquellas místicas de la que venimos hablando, del Partido Constructor del Uruguay? Y bueno, creo que eso también tiene que ver con los últimos movimientos que ha habido en el Partido Colorado, y sobre todo con idas y vueltas de candidatos, de dirigentes, de liderazgos, que demuestran que no está muy claro eso. De hecho, creo que ensayando y una respuesta a tus preguntas, me parece que una de las últimas figuras que apareció con fuerza en el Partido Colorado fue la de Ernesto Talvi, donde surgió como un líder que se diferenciaba de esa ala ballista de Sanguinetti, marcando quizás un poco más de diferencias con el Partido Nacional, ¿no? En la carrera electoral se vio un poco con mayores encontronazos de opiniones y de posturas, pero que fue así como subió, como bajó, ¿no? O sea, fue una estrella fugaz. Cuando quisiste acordar, apareció Talvi y se había desaparecido. Lo de Talvi creo que ya hemos mencionado en algunos episodios, pero es hasta inexplicable o inentendible, muy difícil de comprender. Una figura política que de alguna manera había logrado renovar lo que había dejado Pedro Bordaberry, que quizás había sido el último líder colorado anterior, ya Bordaberry con un discurso claramente volcado hacia la derecha, hacia un perfil muy conservador, que le rindió hasta cierto punto y después no pudo avanzar más, porque da la impresión que el electorado uruguayo tiene un techo o una pared que no deja ir mucho más allá de no deja crecer tanto por la derecha. Talvi daba la sensación de que tenía las herramientas discursivas al menos como para renovar eso y dar una idea o retomar esa idea de socialdemocracia, de no estar tan a la derecha, de tener alguna flexibilidad mayor en el discurso. Y bueno, y realmente había tenido buenos resultados. Convivió con ese regreso de Sanguinetti, en que bueno, incluso en el momento en que ya no había ningún candidato, bueno, Sanguinetti vuelve ya con un discurso medio de casi que no quería ser presidente, sino bueno, él reconocía que su lugar era salvar al partido. De hecho, esto citándonos a nosotros mismos, en nuestro primer capítulo del podcast, hacemos la reconstrucción de cómo se formó la coalición de gobierno y destacamos la figura de Sanguinetti en ese proceso, ¿no? En ese proceso que, como vos decías hoy, de diferenciarse del Frente Amplio y de encontrar que la postura enfrente del Frente Amplio, contraria al Frente Amplio, es la manera de llegar al gobierno. Claro, y bueno, Talvi, de alguna manera, mientras Sanguinetti hacía ese pivoteo, digamos, Talvi logró algo que es muy difícil, que es, llegar, posicionarse, hacerse conocido, por más que obviamente tenía cierta visibilidad, pero Talvi le llevó un buen tiempo lograr que la gente que no estaba tan metido en las noticias económicas o en la agenda política en sí mismo lo conociera, pero más o menos lo logró conformar un sector político con todo lo que eso significa, un aparato en Montevideo, en el interior, con dirigentes muchos que venían de Vamos Uruguay, el sector de Bordaberry, otros que venían de otros sectores. Y además logró también despertar por lo menos uno veía la militancia de Ciudadanos y reconocía algunas caras un poco más jóvenes de las tradicionales que había mostrado el Partido Colorado en los últimos años. Habían aparecido caras nuevas y eso da la pauta también un poco de la renovación o del intento o el proceso que estaba viviendo el Partido Colorado, que quedó por el camino, quedó trunco. Claro, estamos hablando de que Talvi logra una votación aceptable, logra presencia en el Senado, en diputados, logra dejar al Partido Colorado como el principal aliado del Partido Nacional en la coalición. Logra también, termina aceptando o asumiendo la Cancillería, un puesto importantísimo de un gobierno. Daba toda la sensación de que Talvi se perfiló bastante bien desde ese lugar, ¿no? De que Talvi empezaba un camino que lo llevaba con relativo optimismo hacia 2024. Y de pronto se va y tira una bomba de humo que también coincide más o menos con el retiro definitivo de Sanguinetti
Y hoy por hoy, después de este repaso de hablar desde Sanguinetti, Jorge Valle, Bordaberry, Ernesto Talvi, Sanguinetti de nuevo, hoy nos encontramos con un nuevo vacío en el Partido Colorado, donde no sabemos quiénes son los líderes, quién manda, quién ejerce las mayores influencias, o al menos los diputados y senadores que hoy tiene el Partido Colorado, en qué medida responden a un mismo liderazgo o a una misma forma de ver la política. Exacto, el propio Adrián Peña, que podría ser señalado como una de las figuras de renovación del Partido Colorado, que quedó como liderando el sector Ciudadanos ante la salida de Talvi, que asumió el Ministerio de Ambiente después de que Talvi dejara la Cancillería y que la Cancillería dejara de estar en el Partido Colorado. Eso también es importante, ¿no? Porque el Partido Colorado perdió la Cancillería y ganó un Ministerio de Ambiente. Claramente no es negocio para el Partido Colorado, por más que el Ministerio de Ambiente puede ser importante y relevante, obviamente, pero perdió digamos, un lugar destacado en el frente, claro, mayor del gobierno. Claro. Y bueno, el propio Adrián Peña, que no se ponía en esa lista de candidatos o de figuras relevantes que podrían aparecer, nombraba algunas, ¿no? Nombraba a Andrés Ojeda como este abogado que ha estado bastante... Sí, ex edil también por el Partido Colorado, abogado y bueno, es abogado del sindicato policial en los últimos tiempos, es de esas personas que tienen cierta visibilidad, muy amigo de los medios, y eso lo lleva a tener una visibilidad bastante grande. También mencionaba, por ejemplo, a Luis Almagro. El canciller Luis Almagro. Eso es otra de las cosas extrañísimas y creo que también es lo que genera los vacíos de poder, ¿no? Luis Almagro, de filiación nacionalista en sus orígenes, después canciller de José Mujica, después secretario general de la Organización de Estados Americanos, con un perfil además muy controvertido, sí, por decirlo sí, sutilmente, pero con posicionamientos que hasta fueron contrarios a los intereses de Uruguay o que por lo menos no fueron como muy en sintonía con lo que se hablaba en Uruguay. Ahora de pronto quiere participar en política en el Partido Colorado. Exacto. Según lo reveló en el propio libro sobre su vida que se editó el año pasado. Lo cierto es que el Partido Colorado atraviesa ya hace años un proceso de estancamiento que tuvo en la aparición de Talvi una luz ahí que se prendió pero que se apagó muy rápidamente, y que cabe la pregunta que va a pasar, esto ya es haciendo especulando, que es si realmente desaparece el Partido Colorado o si termina decantando en una alianza perdurable con el Partido Nacional, donde el Partido Nacional lo termina absorbiendo, o si queda como un partido muy minoritario y con muy poca debilidad. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Capaz que cerramos acá y volvemos con esa pregunta tratando de respondernos eso. Mi impresión es que sin una propuesta de renovación como la de Ciudadanos, el Partido Colorado, con más de lo mismo, va a tener una expresión electoral no muy distinta que la que tuvo en los últimos años. El Partido Colorado es un partido grande, los cuadros grandes pasan por periodos de sequías deportivas a veces prolongadas. Veníamos hablando un poco antes de entrar a respondernos esas preguntas que hacíamos, queríamos repasar un poco las figuras que hoy están dentro del Partido Colorado y que tienen relevancia parlamentaria y ministerial, pero que uno podría plantear algunas dudas sobre su proyección. Claro, tiene que ver con esa idea de bueno, Talvi no está, Sanguinetti no está. Sanguinetti está, pero no está, es una cosa que... Claro, Sanguinetti sigue opinando e incluso ha salido a marcar un poco la cancha cuando le da la impresión de que la calle Pou deja olvidado al Partido Colorado, pero creo que es un trabajo más desde afuera, no tanto pensando en liderazgo, sino casi que un padrino del Partido Colorado. Funciona más así, algo similar a lo que hace Mujica en el Frente Amplio. Son como figuras que ya no están en la disputa real por liderazgos a futuro, sino que bueno,
defienden el lema. Pero que influyen de alguna manera en los procesos que viven los partidos, tanto Mujica como Sanguinetti. Y bueno, pensando en qué puede pasar en 2024, surgen algunos nombres. Incluso en esa entrevista que mencionabas hoy de Adrián Peña con el diario, con Radio Universal, Adrián Peña, además de estos dos, de Ojeda y del propio Almagro, Adrián Peña menciona, para empezar, el posible retorno de Pedro Bordaberry, que eso es algo que creo que cuando lo quiso hacer no se dio, no lo dejaron volver, y no sé si realmente Bordaberry está en condiciones de retornar, sobre todo porque él más o menos mostró cuál era su techo político. No creo que este sea un escenario político favorable a que logre una votación mejor cuando tiene un partido nacional mucho más fuerte que lo que lo tenía cuando él, cuando él no logró la presidencia, claro. Estaba también la posibilidad de Robert Silva, y ahí vamos ya a cuáles son las figuras, los referentes que tiene ahora el Partido Colorado. Robert Silva, sí, presidente del CODICEM, un lugar muy, muy visible y con mucho conflicto. Pero claro, es un cargo difícil como para proyectarse políticamente, porque le toca uno de los sectores más conflictivos de la sociedad, y donde nunca termina de haber una buena valoración. Es muy difícil que un gobierno termine con un rédito, que un gobierno pueda decir mejoramos la educación. Es un sector muy amplio donde, bueno, siempre va a haber críticas y reclamos y siempre va a haber conflictos con los diferentes actores que participan. Además de que, bueno, en qué medida Robert Silva tiene el carisma o el liderazgo para no solo ser candidato a presidente, sino de alguna forma ponerse el Partido Colorado al hombro. Después aparecen algunos otros, obviamente en el Senado tenemos figuras como Germán Coutinho, exintendente de Salto, Carmen Sanguinetti, que es una nueva senadora que también llegó con Ciudadanos y que ha mostrado interesantes capacidades para el discurso parlamentario. Creo que le falta todavía para poder tener una mayor visibilidad o proyección política, pero bueno, está haciendo un trabajo interesante, al menos en cuanto a meterse en ese debate diario del Parlamento. Bueno, después, no sé, podríamos buscar algunas figuras como Carolina H. en la subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores. El propio Guillermo Maciel en la subsecretaría del Ministerio Interior. El caso de Guillermo Maciel es por lo menos para mí, es llamativo por el bajo perfil que ha tenido. Un dirigente de Vamos Uruguay, muy cercano a Pedro Bordaberry anteriormente, que había lanzado esa fundación Fundapro, era una especie de observatorio de seguridad paralelo al Ministerio del Interior, donde hacía un conteo paralelo al del Ministerio del Interior sobre crímenes y sobre el estado de la seguridad, que bueno, respaldaba mucho el discurso de Pedro Bordaberry en su momento, y con un cargo ahora de subsecretario del Ministerio del Interior importante, en el que se ha dado la posibilidad de anunciar bajas de delitos, más allá de que eso pueda ser cuestionable o no. No parece, claro, no parece poder utilizar eso en favor de una proyección política. Además de que parece ser de esos dirigentes mucho más volcados hacia lo técnico que hacia lo político. Claro. Eso nos puede también dar una explicación del lugar que está ocupando hoy el Partido Colorado en la coalición, donde capaz que ese liderazgo o ese perfil de socio primero del Partido Nacional que tenía cuando el gobierno comenzó, quizás hoy hubo un cambio en eso, y ese lugar de socio o más de socio de partido fuerte por debajo del Partido Nacional, hoy lo está ocupando Cabildo Abierto, quizás, donde está tomando mucho más posicionamiento, que a su vez le hace la oposición un poco al gobierno también, desde el Parlamento, y el Partido Colorado me parece que no está pudiendo encontrar su lugar, y eso también le está dificultando la proyección de figuras. Obviamente a los integrantes de la coalición los aprieta un poco la propia coalición, como por ser político, digamos. Uno tiene que perfilarse, pero a su vez no convertirse en un opositor al gobierno. Cabildo Abierto, por su propia naturaleza reciente
y por un liderazgo claro de Manini Ríos, es el que mejor lo ha sabido hacer hasta ahora, sabiendo, digamos, si hay algo que se le puede reconocer a Cabildo Abierto es que tiene ciertas convicciones claras en cuanto a hasta aquí voy, hasta acá no. Obviamente con cálculos electorales hacia 2024. Eso el Partido Colorado ni siquiera lo puede hacer porque no le falta una construcción hacia 2024. Es como, bueno... Volver a empezar de vuelta después de que ya salía Taldi, volver a empezar. Claro, un montón de figuras de segundo orden, con el mayor de los respetos, pero que no son de primer orden político, que de alguna manera se ven obligados a coordinar y lo pueden hacer muy bien en ámbitos como el Poder Legislativo o en ciertas en las reuniones de gabinete. Donde, por ejemplo, se ha dado, en el Partido Colorado, en las comisiones del Parlamento, ha marcado, por lo menos en el inicio del gobierno, una posición bastante más progresista o ballista, se quería decir, por ejemplo, los combustibles, donde peleó juntamente con Cabildo Abierto, eso también hay que decirlo. Sí, contra la liberalización o la eliminación del monopolio de los combustibles. Sí, es cierto, el Partido Colorado logra esa función de contrapeso o de ancla hacia a los sectores más herreristas o más neoliberales del gobierno de la calle Pou. Pero aún así no hay un líder que pueda plantársele a la calle Pou. Uno no ve a alguien que pueda pretender ser un interlocutor a la misma altura que la calle Pou, que le pueda pedir una reunión en la torre ejecutiva y discutir temas políticos. Si lo hace Adrián Peña, que es el que en este momento un poco toma ese lugar, lo hace casi, para empezar, es ministro de su gobierno, pero a su vez claramente no están a la misma altura política. Y ese juego, esa naturaleza le juega muy en contra del Partido Colorado a la hora de querer empezar a perfilarse, claro, para que el electorado que pueda estar apoyando este gobierno pueda recordar que existe el Partido Colorado y que es una opción diferente a la que seguramente empiecen a presentar el oficialismo de la calle Pou de cara a 2024. Exacto, y además una de las cosas que puede mostrar un poco eso que venías diciendo es que hasta no hace muy poco el Partido Colorado intentó, el Sanguinetti se reunió con el presidente del Partido Independiente para acordar un poco esa batería de medidas que le presentaron a la calle Pou para reactivar la economía y hacer frente a la crisis, que una de las muestras es ese poco liderazgo capaz que está teniendo el Partido Colorado en la coalición, que tiene que asociarse con el Partido Independiente, un partido que tiene un ministerio casi que por gracia. Sí, claro, un partido muy minoritario, con un peor resultado del que ya tenía, resultado electoral. Y bueno, sí, el ministerio de Pablo Mieres tiene mucho más que ver con la inclusión de un partido más, de un lema más, que por la representación de un electorado importante. Ese es uno de los grandes riesgos para el Partido Colorado, empezar a mostrarse más parecido al Partido Independiente que a Cabildo Abierto o que al Partido Nacional, que es un camino que lo puede llevar a consolidarse como un partido minoritario que no pueda existir salvo en una coalición con otro partido. Es realmente un riesgo grande para los colorados que quieran mantener viva la historia. Exacto. De la mística colorada. El otro camino será como decía el exedil Martín Bueno, y lo mencionábamos hoy, bueno, asumir la absorción, que los colorados de alguna manera lo absorban, y que es algo que obviamente a nivel departamental en Montevideo ya ha ocurrido y casi en todo el país. Ya no se piensa en candidaturas diferentes en Montevideo y en varios departamentos también. Exacto. Y bueno, y todos esos escenarios posibles de futuro del Partido Colorado, abre el interrogante de quién va a tomar haciendo especulaciones, si el Partido Colorado desaparece o se convierte en un partido minoritario o termina fagocitado por el Partido Nacional. ¿Qué partido saldría ganando de esa caída?
Yo creo que ahí Cabildo Abierto puede llegar a tomar un poco más de protagonismo del que tiene, que es interesante de ver, ¿no? Cómo ha crecido su protagonismo en los últimos años, en los últimos meses, ¿no? No tiene ni muchos años el partido. Sí, también para puntualizar y en relación a eso, hablamos de posibles corrimientos o absorciones del Partido Colorado hacia la derecha, porque hoy ya directamente no hay ni un solo dirigente dentro del Partido Colorado que tenga un perfil progresista o de izquierda, como lo podía haber, y quizás el último ejemplo es el de Fernando Amado. No parece haber en la actualidad nadie que reivindique ciertas corrientes o vertientes progresistas dentro del partido. Entonces, ya casi que no hay ningún incentivo para que un votante progresista o de izquierda o de centro izquierda termine optando por el Partido Colorado. Claro. No hay nada en el Partido Colorado que llame un electorado que además es un electorado que en los próximos años va a entrar cada vez más en conflicto con el Frente Amplio. En el sentido de el Frente Amplio también está en un proceso de reencontrarse con su electorado. Entonces, sin duda es un momento del país donde los partidos políticos que representan a los intereses políticos, la redundancia de la sociedad, están en un proceso de cambio. Lo está haciendo el Frente Amplio, con liderazgos que se están terminando, y intentos de liderazgo que todavía no están consolidados. Un Partido Colorado que va camino o con una tendencia a la baja, por no ser tan crudo, y abre el escenario a qué va a pasar, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Pero bueno, esperamos que de alguna manera estas líneas que hemos tirado, creo que por aquí va la discusión que por lo menos vamos a presenciar como espectadores en los próximos años. Bueno, les agradecemos por escucharnos de nuevo. Queremos agradecer de vuelta a Felipe Sánchez, un amigazo. Por la música 2021 de Seguro de Paro. Y bueno, muchas gracias, nos estamos escuchando nuevamente. Hasta la semana que viene.